Pomeriggio a tutti, gentilissimi congressisti, relatori, signore e signori. È per me un grande privilegio introdurre il prossimo illustre relatore del quarto congresso internazionale di diritto comparato qui a Roma, Italia. Abbiamo l'onore di accogliere al maestro Hugo Abraham Sánchez Mestizo, che ci presenterà la sua conferenza intitolata Victimodogmática, Jurídico Penal e l'otro occulto del delito. Diamo comunque un cordiale benvenuto. Muy buenas tardes a todos, estimados colegas, ponentes, estudiantes, amigos, hermanos y demás asistentes en general. Es para mí un placer y un privilegio el estar hoy aquí, por eso comienzo agradeciendo la invitación a participar en este cuarto Congreso Internacional de Derecho Comparado, celebrado en la hermosa e imperial ciudad de Roma, Italia, a 2 años de aquel también memorable congreso, aquel que tuvo lugar en la ciudad también muy bella de Múnich, Alemania. Asimismo, quiero comenzar agradeciendo y reconociendo el esfuerzo y la visión que han guiado tanto al Colegio Nacional de Profesionistas con posgrado en Derecho, así como al Centro Universitario de Estudios Jurídicos, por la celebración y la organización de eventos de esta naturaleza, de esta magnitud, especialmente en tiempos tan difíciles como los que corren, donde tal parece que el cada vez más generalizado y el cada vez más normalizado desprecio por la inteligencia, tristemente comienza a filtrarse, si no es que ya lo hizo del todo, en el ámbito jurídico y en particular, y lo que es todavía peor, en el ámbito judicial. De ahí que sea fundamental el fomentar y aprovechar este tipo de diálogos, pues a pesar de que se nos quiera persuadir de lo contrario, solo a través del sano intercambio de las ideas, a través del aprendizaje y de la reflexión crítica, es como lograremos avanzar hacia la profesionalización que tanto anhelamos en el contexto de las ciencias jurídicas. Verán ustedes, en esta ocasión, dándole rienda suelta a mi consabido gusto por el derecho penal y de paso sazonar un poco este encuentro de talento jurídico, pues qué sería de un congreso sin las locuras de los penalistas, quiero abordar un tema que de entrada parecería complicado y poco explorado, pero que en realidad resulta esencial para la comprensión cabal del fenómeno delictivo. Me refiero a la denominada victimodogmática jurídica penal, esta rama de la ciencia penal moderna que sobre todo se centra en analizar desde una perspectiva crítica y ciertamente disruptiva la relevancia jurídica de la conducta de la víctima en la comisión del hecho delictivo y cuyas consecuencias nos dan cuenta de la necesidad que existe en el sentido de también considerar a la víctima como un centro de imputación penal. Ya sé que algunos de ustedes probablemente en este momento estén pensando cómo imputar a la víctima, ¿de qué está hablando este sujeto? Les prometo que estas afirmaciones cobrarán todo el sentido al final de mi intervención. Y es que a primera vista pareciera ser todo un reto el hablar hoy del delito desde el punto de vista estrictamente jurídico. Existe la equivocada idea de que sobre el delito el derecho penal ya lo dijo prácticamente todo. Vivimos en una época, ustedes lo saben, donde muchos especialistas en la materia sobre esta falsa apreciación del fenómeno delictivo optan por explorar, por migrar a otras áreas del conocimiento humano, como por ejemplo la neurociencia, para poder encontrar ciertas ideologías que resulten atractivas y novedosas. Se piensa que jurídicamente hablando ya poco o nada puede decirse acerca del delito, sin embargo yo disiento profundamente de esta afirmación, de ahí que con esta intervención, entre otras cosas, quiera persuadirles de algún modo de que todavía quedan muchos asuntos importantes que discutir en el ámbito del contexto penal en lo que tiene que ver con el delito. Como saben, el ámbito de las conductas antisociales es sumamente vasto, multidimensional,
rico y de esta manera difícilmente pudiésemos dar por cerrado y concluido este capítulo. De nuevo volvamos a la pregunta central: imputar a la víctima. ¿No acaso el único imputable para el derecho penal es el sujeto activo del delito, que por ese mismo hecho, por esa misma razón, recibe el nombre de imputado? Para disolver la aparente paradoja que subyace al hablar de imputación a la víctima, permítanles presentarles 3 ejemplos sacados de la vida cotidiana con los que estoy seguro todos nosotros estamos familiarizados y que ponen de manifiesto cómo la conducta de la víctima puede ser un factor determinante en la actualización del delito, es decir, cómo es que la víctima en algunas ocasiones contribuye a su propia victimización. El ejemplo número 1, imaginemos uno de los tantos conflictos de tránsito ocurridos, por ejemplo, en la Ciudad de México, de donde varios de nosotros provenimos, un conflicto en el que 2 conductores comienzan a enfrentarse en medio de una congestión vehicular. A medida que la tensión aumenta, uno de los conductores empieza a insultar al otro, creando, como es natural, una atmósfera de hostilidad. En medio de esta complicada y caótica interacción, el enfrentamiento escala hasta el punto de que en un momento desafortunado se desata la tragedia. El conductor que inició las provocaciones verbales y emocionales termina siendo asesinado por su contrario. Aquí, entre otros elementos que bien podríamos analizar, surge al menos una pregunta crucial. ¿No es el comportamiento provocador del primer conductor una causa contribuyente fundamental en la comisión del delito, en este caso de homicidio? Indudablemente su conducta hostil y provocadora jugó un papel significativo en la cadena de eventos que llevaron a fatal desenlace. Y aquí aclaro, al observar la conducta de la víctima, de lo que se trata es de advertir una relevancia significativa, mas no justificativa o exculpatoria, como quedará claro más adelante. El ejemplo número 2 tiene que ver con lo siguiente, y ahora pensemos en una desafortunada situación en la que cierta esposa descubre la infidelidad de su esposo, un descubrimiento que sacude los cimientos de la relación y de la confianza que existía entre ellos. En medio de esta dolorosa revelación, la esposa se encuentra consumida por una avalancha de ira y de emociones incontrolables que terminan por nublar su juicio y su percepción. Impulsada por este torbellino emocional, sobrepasa un límite fatal y en un acto desesperado priva de la vida a su esposo. Ante este trágico desenlace, nuevamente surge al menos una cuestión inevitable, y que es la de que no deberíamos considerar la infidelidad del esposo como uno de los factores que contribuyó significativamente a la crisis creada y a la desgracia que resultó de esta. Como lo dictan las máximas de la experiencia, el engaño no solo rompió un lazo de confianza, sino que también actuó como catalizador en el contexto emocional que se tradujo en la comisión de un acto irreversible. Ejemplo número 3. Finalmente, consideremos el caso bastante común de un transeúnte que, dando muestra de una notable imprudencia, decide caminar por una avenida donde el paso a peatones está expresamente prohibido debido al tránsito denso y peligroso de vehículos. Esta elección temeraria del transeúnte lo expone a un riesgo considerable y en un infortunado movimiento de cierto vehículo es atropellado, quedando muerto en el acto. Ante este lamentable incidente, otra vez, es inevitable cuestionarnos si la imprudencia del transeúnte acaso no desempeña
un papel crucial al grado de haber producido su propio atropellamiento. Sin duda, al desafiar las normas de seguridad vial y poner en riesgo su propia integridad, el peatón contribuyó de manera directa a aquellas circunstancias que culminaron en el accidente. Como podrán advertir, a la luz de estos ejemplos, que desde luego no son todos, también se encuentra el supuesto de los juegos mecánicos de las ferias, el supuesto de las relaciones sexuales sin protección o el supuesto de la tripulación de un vehículo que está siendo conducido por un individuo que abiertamente se encuentra en estado de ebriedad. Con estos ejemplos salta a la vista el punto que quiero destacar. La víctima, en ciertos casos, desde luego que no en todos, despliega comportamientos que pueden configurar y pueden considerarse como tal esenciales en la actualización del delito, y esta es una realidad que como abogados, como académicos, como operadores jurídicos en general no podemos ignorar. Tradicionalmente, ustedes lo saben, el drama delictivo se centra en la figura del autor del delito, relegando a la víctima a un papel secundario. De hecho, recordemos que dogmáticamente a la víctima se le identifica como el sujeto pasivo del delito, y esto era todavía más marcado previo a la implementación de la reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008, al punto de que se le equiparaba a la víctima tan solo con el objeto material del delito, es decir, la persona en quien recaía la conducta delictiva y cuya participación se limitaba a poner en conocimiento de la autoridad correspondiente la noticia criminal y de ser la persona a la que se le tenía que reparar integralmente el daño ocasionado con la comisión del hecho delictivo. Ciertamente, la criminología ya desde hace varios años atrás ha realizado un análisis más profundo al respecto y le ha otorgado, le ha reconocido a la víctima un papel más protagónico, dando lugar incluso al surgimiento de otro tipo de disciplinas como la victimología o el derecho victimal, pero esto ha ocurrido en el terreno de las denominadas ciencias sintéticas o ciencias auxiliares del derecho y con un grado altamente teórico que poca utilidad nos reporta en la praxis jurídica. No obstante, en el terreno penal propiamente dicho, aún persisten múltiples zonas de penumbra, vacíos normativos, en lo tocante a la relevancia de la conducta de la víctima, que según hemos visto, en ocasiones es por demás relevante. Así pues, en este punto considero que ya no causa ninguna extrañeza esa afirmación con la que comenzaba esta intervención, en el sentido de que la imputación debe ser entendida como un ejercicio intelectual que opera lo mismo en tratándose del delincuente que en tratándose de la víctima. Nadie puede negar que la víctima influye y hasta colabora en la comisión de determinados delitos, es decir, que colabora en su propia victimización. Hay incluso posturas victimológicas bastante interesantes que hablan del denominado mito de la inocencia de la víctima, según el cual, a grandes rasgos, se afirma que la víctima no es completamente inocente, no está exenta de toda responsabilidad fáctica, es decir, que la víctima no siempre es víctima, pues como hemos aquí visto, existen algunas conductas que invariablemente realizan un aporte esencial en la causación del delito. De ahí que, desde mi perspectiva, sea un total desatino el no atender esta situación. Si lo pensamos de manera detenida, un proceso delictivo, el proceso en virtud del cual se da lugar a un hecho de relevancia penal, puede ser explicado como una obra exclusiva del autor, como una obra exclusiva de la víctima, o como una obra que deviene de la conducta de ambos. Y esto
se pone todavía más de manifiesto si consideramos, por ejemplo, la teoría del incremento del riesgo de Klaus Roxin, que ha sido muy extendida en el ámbito penal y que de manera muy somera establece que será penalmente responsable aquella persona que cree o incremente un riesgo prohibido, pero no así el que lo disminuye o incluso lo elimina. Al tamiz de esta teoría es indudable que en algunos escenarios la víctima crea o incrementa un riesgo, como en aquellos supuestos ya mencionados, donde la víctima provoca al otro, donde la víctima despierta emociones incontrolables o bien donde la víctima se ubica en lugares peligrosos. Luego entonces, si queda claro que en ciertos casos la conducta de la víctima es relevante, cabe preguntarse por qué nuestro ordenamiento jurídico penal prefiere hacer caso omiso de esta realidad y sigue considerando como el único centro de imputación al autor del delito, es decir, al sujeto activo del delito. En descargo de nuestra normativa debo decir que, aunque de manera limitada, se prevé tanto a nivel legal como jurisprudencial una serie de figuras que de a poco comienzan a reconocer esta realidad de que les hablo y se comienza a dar un papel más protagónico a la víctima. En efecto, figuras como la autopuesta en peligro, que se presenta en aquellos casos en los que la persona se ubica, se coloca en un peligro por su propia voluntad, saliéndose del fin de protección de la norma, el ejemplo que vimos del transeúnte imprudente, o figura como la concurrencia de culpas, donde el hecho delictivo es consecuencia tanto de la imprudencia del victimario como de la imprudencia de la víctima. Estas figuras parten del supuesto de que el drama delictivo no es una obra única y exclusivamente consecuencia del actuar del sujeto activo. Sin embargo, todavía estas figuras que tienen hunden sus raíces y tienen su origen en la jurisprudencia, todavía no terminan de reconocer de manera plena la intervención de la víctima como aquí se propone. Por eso es que, según estimo, resulta de capital importancia, resulta imperativo que la ciencia penal contemporánea examine la contribución de la víctima no como un mecanismo de revictimización, no se trata de hacer más víctima a la víctima, sino como un medio para otorgar un legítimo espacio a su conducta en el contexto jurídico. Sostengo de este modo que la participación victimal debe ser un criterio de análisis, no solo desde el punto de vista victimológico y con fines preventivos, sino desde un punto de vista estrictamente jurídico y con fines procesales que están vinculados a la cuantificación de la pena que eventualmente se le llegue a imponer al autor del delito. Es importante insistir en que esta valoración no busca castigar o sancionar a la víctima, ni mucho menos ser una excluyente o justificación del delito, sino más bien lo que se busca es ajustar, como he dicho, la gravedad de la sanción aplicada al autor del delito en función de la implicación que la víctima tenga en el caso concreto. De lo que se trata, pues, es de justipreciar la conducta de la víctima para que en el caso de que exista por parte de esta una contribución esencial al hecho delictivo, al grado de haber sido una causante o detonante, dicha situación repercuta en el cálculo de la pena que se le imponga al responsable, quien nunca dejará de ser el centro de imputación por excelencia para el derecho penal. De este modo, si por ejemplo en determinado caso estudio existe una intervención considerable por parte de la víctima, la pena deberá atenuarse, pero si por el contrario la participación de la víctima es irrelevante o prácticamente nula, por el contrario, la pena deberá incrementarse. Todo esto, desde luego, dentro de los límites, dentro de los mínimos y máximos punitivos que se encuentran contemplados en los códigos penales. Y es que, aunado al anterior, es decir, al hecho
de que considerar la conducta de la víctima permitirá dar lugar a la imposición de penas más proporcionales y justas, se desprenden al menos dos beneficios adicionales de gran trascendencia que vale la pena comentar. En primer lugar, la valoración dogmática de la conducta de la víctima de entrada nos ofrece una visión más completa e integral del fenómeno delictivo. Ya no se trata de entender al delito únicamente desde la óptica del delincuente, sino que ahora se trata de comprender el delito mediante el análisis de la interacción compleja que se suscita entre todos sus intervenientes. Este ensanchamiento del horizonte analítico en sí mismo es indispensable para el diseño de políticas públicas y estrategias preventivas más efectivas, ¿no? En efecto, al reconocer que la víctima en ciertos escenarios colabora activamente, aunque de manera imprudencial o inconsciente, a la comisión del delito, a su propia exposición al riesgo, se abre la posibilidad de crear campañas de prevención, programas educativos y medidas regulatorias dirigidas no solo al potencial delincuente, sino también al victimario pasivo, vamos a denominarlo de esta manera, esto es, dirigidas a quienes deben de aprender a reducir su probabilidad de victimización. Dicho en otros términos, de manera telegráfica, la victimodogmática aporta herramientas para transformar la prevención del delito en una ecuación bidireccional donde tanto el Estado como los ciudadanos asumen responsabilidades conjuntas. El segundo beneficio adicional al que hacía referencia tiene que ver con que la consideración dogmática de la conducta de la víctima contribuye a que ésta eventualmente encuentre mayor satisfacción a su necesidad de justicia. Es decir, como he dicho, en aquellos casos donde se demuestre que existe una aportación esencial por parte de la víctima, la pena que eventualmente se imponga será aumentada o será impuesta con mayor rigor, y en estos casos, desde luego, que podrá solicitarse una reparación integral del daño más plena. En cambio, en aquellos supuestos, caso contrario, en los que no exista ninguna intervención relevante, se cuidará que la imposición de la pena no sea injustamente desmesurada o injustamente ejemplarizante. Este equilibrio, en última instancia, redunda a la elaboración de un sistema penal más confiable, más humano y más racional, donde la víctima ya no se estima o ya no se considera como un objeto inerte, sino como un sujeto con voluntad, cuya conducta, sea esta positiva o negativa, influye en el proceso de imputación. Así, no solamente se busca el reconfigurar la teoría del delito y de la pena con esta visión, sino que también se busca de alguna manera fortalecer la legitimidad social del derecho penal en la inteligencia de que se muestra con ello que la justicia no se impone a ciegas, sino que se construye a partir de una evaluación objetiva y equilibrada de todos y cada uno de los factores que convergen en la comisión del delito. De esto se sigue mi propuesta general, que desde luego deberá de ser matizada y entendida tomando en consideración todo el espectro jurídico penal. Mi propuesta es que se deba dar lugar a un replanteo teórico y normativo de lo que hoy día se entiende por delito, mismo que en consecuencia deberá ser una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, pero que deberá contrastarse, y este es el agregado, con el eventual aporte esencial que realice la víctima en la comisión del delito, particularmente dentro de la estructura tradicional de la teoría del delito, y sin entrar en mayores detalles técnicos que nos llevarían mucho tiempo, la conducta de la víctima, a mi parecer, debería ser analizada a nivel de punibilidad, pues, reitero, el actuar de la víctima solo deberá considerarse para mensurar, para aquilatar la pena, no así para excluir o justificar el delito. Para cerrar,
quiero citar una breve reflexión que a mi parecer termina englobando las palabras aquí expuestas y que reza de la siguiente manera: ver el paisaje completo es navegar lejos del error, pues la verdad se escapa entre las sombras de lo parcial. Esta cita nos recuerda la importancia de mantener una visión integral y exhaustiva, especialmente al abordar cuestiones complejas como lo son las jurídico-penales, donde un entendimiento superficial bien podría conducirnos a conclusiones erróneas. Es urgente, me parece, actualizar el entendimiento del fenómeno delictivo desde el punto de vista jurídico, porque solo así es posible desentrañar todas sus aristas sin caer en los espejismos de las modas académicas o la superficialidad de los discursos fáciles. La victimodogmática, lejos de ser un lujo dogmático, un capricho conceptual, es un recordatorio que, como he dicho, de que el derecho penal todavía tiene muchos temas pendientes por explorar y que deben de ser, desde luego, que acometidos con valentía intelectual y con rigor metodológico. No quiero dejar pasar esta oportunidad y este foro para cerrar con una reflexión que estimo de capital importancia para un congreso de derecho comparado como el que nos ocupa. Decía al principio que en México, tristemente, vivimos un momento donde la profesionalización parece ceder terreno a la popularidad, donde la profundidad del saber se ve desplazada por el aplauso inmediato. Sin embargo, como lo hemos visto gustosos a lo largo del desarrollo de este Congreso, todavía existen personas que entienden que la responsabilidad que tenemos como operadores jurídicos no desfallece, no admite ningún tipo de claudicación, sino por el contrario, que debemos de perseverar en el perfeccionamiento de las ciencias jurídicas, aunque el clima cultural nos intente convencer de lo contrario. Y aquí en Roma, en la cuna del derecho, no puedo dejar de evocar esta máxima de ubi societas, ubi ius, como ustedes saben, donde hay sociedad, hay derecho, sentencia que nos recuerda que nuestra tarea está estrechamente vinculada y es inseparable a la vida misma, de tal manera que mientras existan sociedades, siempre se va a requerir de personas, de juristas que con estudio serio y crítico defiendan el orden y la justicia frente a la arbitrariedad y al populismo, tal y como lo son todos ustedes, y como me ha constado el trabajar, el luchar en algún momento codo a codo en la defensa de nuestro orden jurídico. Ya lo decía mi queridísimo Magister Juris, Reinaldo Reyes, se hizo una lucha encomiable previo a la implementación de la malograda reforma constitucional al Poder Judicial, de tal suerte que yo espero que este Congreso sea pues no solo un espacio de diálogo, sino al mismo tiempo un punto de partida para redoblar esfuerzos, para seguir perfeccionando las ciencias jurídicas y para mantener encendida esa llama de la razón en un tiempo que tal parece que quiere a toda costa sofocarla. Muchísimas gracias y que viva México.